Bueno, buenas tardes a todos. Voy a presentar el trabajo titulado Hidroquímica del agua superficial en un sector de antigua llanura de marea dentro de la Reserva Natural Punta Lara y alrededores. De autores Lucía Santucci, quien les habla, María Julieta Gagliari, Eleonora Carol, Santiago Díaz y Claudia Dilelo. Todos trabajamos o pertenecemos o al Centro de Investigaciones Geológicas y o a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, lo que es el área de estudio que comprende este trabajo es la planicie costera del Río de la Plata. ¿Sí? En este diagrama de acá se ve la ubicación del área de estudio, donde tenemos la planicie costera del Río de la Plata que limita hacia el continente con una llanura continental y hacia el otro lado al estuario del Río de la Plata. ¿Sí? La planicie costera del Río de la Plata entonces está en este sector litoral y aquí se diferencian geomorfológicamente una antigua llanura de marea, que está indicada con color gris en el dibujo, en la figura, y hacia el sector más costero una planicie con cordones y barras litorales que se asocian a depósitos más recientes de albardón costero que están en este sector y son sedimentos más arenosos. La antigua llanura de marea, que es particularmente donde es el área de estudio, en este sector, se ubica en sectores deprimidos, ¿sí? Es un área deprimida con cotas medias que no superan los 2 metros sobre el nivel del mar, tiene una escasa pendiente y aquí se desarrollan antiguos canales de marea. Estos canales quedaron desactivados al depositarse en la zona más litoral estos cordones y depósitos más recientes, ¿sí? Y aquí en la antigua llanura de marea, en estos canales de marea, se acumula agua superficialmente. Entonces el objetivo de este trabajo fue caracterizar la hidroquímica del agua superficial dentro de distintas depresiones en estos antiguos canales de marea en un sector de la antigua llanura de marea y en dos áreas, aunque están dentro de la antigua llanura de marea, diferentes. Por un lado la Reserva Natural Punta Lara y por otro lado en sectores por fuera de ella, aquí está en esta figura el límite de la Reserva Natural Punta Lara, aquí en el recuadro rojo del lado izquierdo se tomaron muestras en la reserva natural y por fuera de la reserva, ya en un sector más urbano, se tomaron muestras por este sector que se desarrollan actividades más ganaderas en ese área. Entonces, dentro de la metodología que aplicamos, fuimos al campo, fuimos a los sectores de estudio y en noviembre del 2024 se efectuaron relevamientos de campo y esto incluyó el muestreo de agua superficial en diferentes sitios. Se extrajeron muestras de agua en 4 sectores dentro de la Reserva Natural Punta Lara, era este sector, y son las muestras 1, 2, 3 y 4, y 2 en el sector ganadero, que están acá en la muestra 5 y 6. Y hay que destacar que previo a estos relevamientos se registraron en el área 40 milímetros de lluvia. ¿Sí? Bueno, durante el muestreo de estas aguas se midió in situ en el campo el pH, la conductividad eléctrica y el EH como determinante de las condiciones redox del agua, utilizando un equipo multiparamétrico. Aquí en esta fotografía se puede ver que las muestras de agua superficial se colectaron en botellas plásticas, como es la que está aquí, y siempre previo a sacar cada muestra se enjuagó cada botella y se conservaron estas refrigeradas hasta su análisis en el laboratorio del Centro de Investigaciones Geológicas. Aquí, en el laboratorio, lo que se realizó fue la determinación de iones mayoritarios, utilizando métodos estandarizados. Entonces se determinó el carbonato, el bicarbonato, cloruro, calcio, magnesio, sodio y potasio y sulfatos. Y además, como nutrientes, nitratos y fosfatos. Como resultados, entonces, dentro de la Reserva Natural Punta Lara, pudimos observar diferentes depresiones correspondientes a estos antiguos canales de marea, donde la lámina de agua superficial era bastante somera, menos de 50 centímetros de profundidad, y aquí se desarrollaban como vegetación
diferentes individuos en forma de vegetación hidrófita. Como se ven en las fotografías, podemos ver la vegetación hidrófita de estos antiguos canales de marea en la reserva y que el agua superficial era bastante somera. Ahora, por otro lado, si vemos las fotografías obtenidas en el predio ganadero, muy cerca de la reserva natural, pero por fuera de esta área, en general los antiguos canales de marea, si bien seguimos estando en una antigua llanura de marea, no presentaban estos canales agua en superficie. Solo uno de los canales, que es el que se ve acá, mostraba signos de una intervención antrópica, ¿sí? Este canal estaba profundizado, el agua en superficie sí era mayor a 50 centímetros, y si bien había plantas hidrófitas en algunos sectores, sobre todo en los bordes, no había mucha vegetación típica de este sector, sino que estaba dominada más por especies de pastizal y, bueno, es bien distinta a la zona de la reserva, predominaba el sector ganadero. Bueno, acá podemos ver una tabla con los parámetros físico-químicos que hemos determinado para las distintas muestras y las últimas dos columnas son para el fósforo soluble y nitrato, que lo vemos más adelante. Respecto a la conductividad eléctrica, las muestras de la 1 a la 4, que corresponden a la reserva natural Punta Lara, no mostraron grandes variaciones. Los valores de conductividad son entre 350 a 500 microsiemens centímetro, y sí, las muestras en el sector ganadero fueron un poquito más bajas en relación a la salinidad. Los pHs en general no varían demasiado, son valores ligeramente ácidos, y los valores de EH en todos los casos fueron positivos, mostrando condiciones oxidantes. De acuerdo a la composición química mayoritaria, que fue representada en un diagrama Piper, donde se muestran los iones en porcentaje, el agua superficial en la Reserva Natural Punta Lara, que son los círculos celestes ploteados en el diagrama Piper, mostraron aguas cloruradas sódicas, y en el sector ganadero, que son los círculos azules, la muestra M5 y M6, mostraron una de las muestras que es sulfatada sódica y la otra es bicarbonatada mixta, ¿sí? Es un poco distinta la química a los de la reserva. Y bueno, en relación al fósforo soluble y a los nitratos en estas muestras obtenidas, vemos que no hay grandes diferencias en los valores de fósforo soluble. Sí, una excepción la constituye la muestra M4 dentro de la reserva natural Punta Lara, donde el valor de fósforo soluble es bastante menor al resto, en miligramos litro. Y en relación a los nitratos, sí hay una mayor variabilidad. Dentro de la Reserva Natural Punta Lara, los valores varían entre más o menos 16 y 61 miligramos litro, un valor bastante más elevado. Y en el predio ganadero varían entre casi 2 y 63 miligramos litros. Hay una variabilidad bastante importante. Entonces, como conclusión de este trabajo, podemos ver que tanto el paisaje como la hidroquímica en el sector de reserva natural y del sector ganadero, pese a estar en la misma unidad geomorfológica de antigua llanura de marea, presentan variaciones. Dentro de la Reserva Natural Punta Lara, estas depresiones o canales de marea tenían agua somera con profundidades menores a 50 centímetros, con una vegetación hidrófita, y a su vez en este sector vimos los sedimentos finos que constituían esta área, ¿sí? Son sedimentos de baja permeabilidad, y esto limita la infiltración vertical del agua de lluvia. Entonces se acumula superficialmente agua en estas depresiones. Podría haber un aporte de agua subterránea hacia estas depresiones, pero es reducido también por la baja permeabilidad de los sedimentos. Entonces, en trabajos previos, que luego los voy a dejar en la bibliografía, veíamos que en la región el agua subterránea tiene elevadas salinidades y esto podría incrementar la conductividad o salinidad del agua, ¿sí? Si hay una descarga del agua subterránea hacia el agua superficial,
pero esto no ha sido observado, sino que los valores de conductividad eléctrica son bajos y esto sugiere un aporte meteórico, dado que además los días previos se habían registrado lluvias. Y bueno, a pesar de que tenemos una baja salinidad en estas aguas superficiales, en la Reserva Natural Punta Lara, la composición mayoritaria es de tipo clorurada sódica. Y esto puede reflejar la presencia de sales marinas que hemos determinado en el área, en los sedimentos, dado el origen estuarino y marino que tienen estos sedimentos en el sector de antigua llanura de marea. Esto también se ha documentado en otros trabajos y se da la condición de una fuerte dilución meteórica. Entonces, hay una baja variabilidad físico-química en este sector y podría asociarse a una menor alteración hidrológica y geomorfológica en estos ambientes, en relación al sector ganadero. En este sector ganadero, la mayoría de los antiguos canales de marea se encontraban secos. Sí vimos que había un canal con signos de profundización artificial, que esto hizo que se conserve el agua en superficie, siendo la profundidad mayor y mostrando menor cobertura de vegetación hidrófita. Había también una mayor variabilidad hidroquímica en esta área, con fases diferentes, siendo sulfatadas sódicas y bicarbonatadas mixtas, y esto podría estar relacionado a procesos de recarga meteórica y también quizás hay un incremento de salinidad, por ejemplo, o de cambios hidroquímicos por un aporte subterráneo que quizás aquí sí se da por la profundización de estos canales. Y aquí además veíamos mayores especies de pastizal, bueno, y el uso ganadero, que podrían modificar la dinámica biogeoquímica y la composición química de las aguas superficiales. Entonces vimos variaciones en el paisaje y la hidroquímica en estas dos áreas diferentes, pero no se reflejan quizás tan marcadamente en los nutrientes disueltos analizados como fosfatos y nitratos, porque no hay grandes variaciones en ambos sectores. Y sí quizás el uso ganadero ha alterado un poco la dinámica hidrológica en este sector, generando diferencias en la permanencia del agua superficial y la química del agua aquí en relación al sector de reserva natural. Bueno, les dejo las referencias bibliográficas que hemos consultado para realizar este trabajo y muchas gracias por su atención.